Bienvenidos a Semana Televisión. Hoy hablaremos con el representante a la Cámara por Cambio Radical, José Daniel López, quien esta semana logró que se aprobara un proyecto de reforma política, un intento que viene desde hace décadas y que parece que puede avanzar. Vamos a hablar sobre lo que contempla la reforma y sobre varios puntos que han causado polémica, por ejemplo, porque se pensaría que se crearían 12 nuevas curules. Representante José Daniel López, bienvenido a Semana Televisión. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Semana TV. Bueno, José Daniel, pues comienzo por preguntarle precisamente en un breve resumen, qué sería lo que contempla esta reforma política. Bueno, esta es una reforma política que tiene como principales apuestas dos. Primero, vamos a eliminar el voto preferente. Para los ciudadanos, ¿qué es el voto preferente? Y es que ustedes saben que cuando van a votar el día de la elección, Nicolás, Ujú. pueden marcar dos veces, marcar por el partido de su preferencia y marcar por el número de su preferencia y cada número representa un candidato. Yo, por ejemplo, cuando me lancé a la Cámara, había que marcar una X en Cambio Radical, que es mi partido, y otra X en mi número, que era el 118 en ese momento. Ese modelo se llama voto preferente y ha tenido más efectos negativos que positivos en la democracia colombiana. Por ejemplo, en la medida en la que hay 10.000 candidatos, más o menos, recogiendo o buscando financiación, esto ha llevado a que las campañas de alguna manera se conviertan en subastas, en donde quien no tiene una capacidad económica propia o de donantes muy importante, prácticamente se queda por fuera de la competencia. Esto también, en la medida en la que los recursos son escasos, aumenta los riesgos de corrupción de, vuelvo y digo, 10.000 candidatos compitiendo por recursos. Pero además pasa una cosa muy mala, y es que los partidos pierden coherencia ideológica. Si los partidos venían desacreditados desde antes del voto preferente que se creó hace 17 años, se han desacreditado mucho más por culpa del voto preferente. Es que hoy dentro de un mismo partido puede haber un candidato que defiende el aborto y otro que es su mayor opositor. En un mismo partido puede haber una persona que defiende el acuerdo de paz y otro que pretende reformar por completo el acuerdo de paz. Entonces, los partidos se han vuelto ese escenario de competencia interna por recursos, por propuestas y no son partidos consistentes, y es esa la primera propuesta. Segunda propuesta, paridad ya. Que las listas, como van a ser cerradas, lo que significa que si usted vota por un partido y ese partido elige 4 curules, pues esas 4 curules simplemente van para los 4 primeros que están en la lista, Nicolás. ¿Qué es la paridad? Que si, por ejemplo, la cabeza de lista, o sea, el que va de primero en la lista es un hombre, el segundo renglón sea una mujer. Lo El que se tercero es un hombre, conoce como lista cremallera, lo ¿verdad? que se conoce alias lista cremallera, porque justamente Ujú. es como una cremallera en donde hombres y mujeres se van alternando. ¿Por qué es tan importante eso, Nicolás? Básicamente porque Colombia ha avanzado gracias a la ley de cuotas en que más mujeres sean candidatas, pero ha fracasado rotundamente en lograr que más mujeres sean elegidas. Le pongo el ejemplo de la comisión primera donde aprobamos la reforma. Somos 38 miembros, hay 4 mujeres y somos 34 hombres. En la Cámara, el 20% de los miembros son mujeres, el otro 80% somos hombres. En los consejos municipales, solamente el 11% de sus integrantes son mujeres y el 89% restante son hombres. La política sigue siendo el espacio del machismo, la política sigue siendo una actividad patriarcal y el único método, la única manera que tenemos de transformar esa realidad y lograr no que más mujeres sean candidatas, sino que más mujeres se elijan efectivamente y representen al pueblo es por medio de las listas paritarias, y estas son dos apuestas fundamentales de la reforma política, y hay otras de las que creo que hablaremos más adelante, como Ujú. la democratización interna de los partidos y también el tema del Senado regional. Precisamente sobre el tema del Senado regional, vamos a ese punto porque fue uno de los que más causó controversia, y es que mucho se dijo de que se crearían 12 nuevas curules en Senado. ¿Qué fue lo que se aprobó y cuál es la explicación de este artículo? Bueno, Nicolás, le agradezco esta pregunta porque me parece importante hacerle claridad a la ciudadanía que con toda razón se indigna cuando oye que va a haber nuevos 12 congresistas. Yo soy el autor de la reforma política.
soy el coordinador ponente de la reforma política y en la ponencia que presentamos para el segundo debate, corregimos un error que quedó en el texto aprobado, no por mala fe de quienes lo presentaron, sino, digamos, porque no fuimos claros o enfáticos en decir que esas curules salían de las ya existentes. Permítame dividir, Nicolás, este tema en dos partes. Sí. Lo primero, sobre el número de curules. Yo no estoy de acuerdo con que se aumente el tamaño del Congreso, ni como autor de la reforma lo voy a permitir. Preferiría que mi reforma se hundiera a que el resultado sean más curules en el Congreso. La situación económica es gravísima y la última prioridad que debe tener esta nación es más gastos en el Congreso. Lo que necesitamos es mejor Congreso. Por esa razón, lo que nosotros decimos es que estas curules que se necesitan, y ya explico por qué, se saquen de las que ya hay. Por ejemplo, si la circunscripción nacional del Senado, que son los senadores elegidos por todo el país, hoy tiene 100 cupos, pues quitémosle 12 cupos, dejémoslos en 88 y pasémosle esos 12 cupos al Senado regional. Y ahí entro a la segunda parte. Y es por qué es tan importante el Senado regional. Porque vean, se supone, según la Constitución del 91, que la Cámara de Representantes representa, valga la redundancia, a las regiones y el Senado en teoría representa a la nación como un todo. Es por eso que nuestros televidentes pueden votar por el mismo senador, sea en el Amazonas o sea en La Guajira o en Bogotá. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el 80% de los senadores hoy se eligen prácticamente con todos sus votos de un solo departamento. Y cuando usted ve el listado de senadores, casi que puede decir, salvo 10 o 15, que cada uno de ellos vienen de Córdoba, vienen del Atlántico, vienen del Magdalena, vienen de Antioquia, vienen del Valle, pero no son senadores nacionales. ¿Y eso qué efecto perjudicial está trayendo? Que los departamentos más pobres, los departamentos más aislados, son los departamentos con menos población. ¿Y cómo son los departamentos con menos población? Caso del Caquetá, el caso del Putumayo, el caso del Amazonas, el caso del Chocó, el caso de La Guajira, que son los departamentos más fregados por la pobreza, más golpeados por el conflicto armado, pues como la población es relativamente poca, pues nunca logran elegir un senador que defienda sus intereses y eso los deja en condición de desigualdad con respecto a las demás regiones. Por eso nuestra propuesta es muy simple, muy clara y a cero costo, Nicolás. Démosle 12 curules, una a cada uno de esos 12 departamentos, pero sin aumentar el tamaño del Senado, sino sacando esas curules de las que ya existen, bien sea en el Senado o bien sea en la Cámara de Representantes. José Daniel, además de este tema de las curules regionales, de la paridad de género y del voto preferente, ¿qué más pueden encontrar los colombianos de lo que se aprobó en este primer debate de la reforma? Hay un tema muy importante y que casi no se discute, y es el tema de la democracia interna de los partidos. Hoy no es necesaria, porque hoy, por ejemplo, en la lista de cualquier partido, si usted quiere que el que está de último en la lista sea senador, pues usted vota por el partido, pero vota por ese último. ¿Cuál es el riesgo que genera las listas cerradas que ahora van a ser obligatorias con esta reforma? Que el orden de la lista, o sea, decir quién va de primero, quién de segundo, quién de tercero, lo defina el jefe del partido, porque entonces el jefe del partido va a poner de primero a su mejor amigo, de segundo a su segundo mejor amigo, de tercero al tercero mejor amigo, y a la joven de una región apartada, berraca, hecha pulso, pues la van a dejar de 50 en esa lista y nunca se va a elegir. Por eso es tan importante la democracia interna. ¿Qué estamos diciendo, Nicolás? Que obligatoriamente todas las listas y todos los candidatos deben elegirse en procesos de democracia interna, que sea la gente, no los jefes de los partidos, las que decidan quiénes se candidatizan y en qué orden van. Por ejemplo, por medio de consultas populares en donde puedan votar todos los ciudadanos de una región, o por medio de consultas cerradas en donde solo participan los que están carnetizados o afiliados a un partido político, o por medio de convenciones, como lo hace, por ejemplo, el Polo hace muchos años. Sí. Pero que sea un mecanismo democrático en donde participen miles, ojalá millones de personas en la decisión de quién va de primero y quién no entra a la lista, y no que sea cuestión del jefe de partido. De eso se trata la democracia interna. Y hay un punto adicional, Nicolás, que yo voy a llevar a la Cámara, a la plenaria, y que me parece una importancia descomunal. Sí. Y es el tema de
acabar la financiación privada de las campañas políticas, avanzar en el camino de la financiación 100% estatal, no para que sea más costosa, sino porque es que el Estado ya está pagando eso, con la reposición de los votos, con los anticipos de las campañas, con la financiación que año a año le gira a los partidos. Pero vea los efectos tan negativos que muchas veces tiene la financiación privada, Nicolás, porque termina comprometiendo y reduciendo la independencia de los congresistas. Y cuando la plata viene de fuentes privadas, muchas veces entra en las manos de personas con intereses oscuros que lo que quieren es amarrar al congresista para que le consiga contratos o para que le haga favores o para que le mueva influencias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que llegue a haber funcionarios elegidos en los municipios, en los departamentos, con la financiación de quienes contratan con los programas de alimentación escolar o con quienes contratan infraestructura de este país? Yo sí creo que tenemos que dar una discusión de fondo y este es un tema que apenas estoy empezando a socializar, pero con el que vamos con toda la convicción, y es que el dinero privado mantengámoslo en la esfera de lo privado y para las campañas, máxima igualdad, máxima equidad y que solo valga la plata proveniente de la financiación pública de las campañas políticas. Devolvámonos un poco sobre lo de la democracia interna de los partidos para poder reglamentar esto que se necesitaría. Es decir, si no estoy mal, el presidente Duque tendría que promulgar una ley estatutaria. Tendría que presentarla, digamos, porque es que hay que definir Ujú. muchos detalles. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Partido Liberal, que le gusta hacer consultas abiertas para que toda la gente vote? Pero el Polo Democrático, por ejemplo, tiene una tradición distinta, tiene la tradición de hacer convenciones en donde van delegados de los sectores sindicales, de los sectores artísticos, de los sectores campesinos. Cada partido va a tener, pues, debe tener la libertad de decidir cómo es su propia democracia, siempre y cuando, claro, sea democracia. Por eso, nosotros en la Constitución estamos diciendo es un principio y es, solo valen candidaturas, solo valen listas que se hayan conformado con la voluntad de la gente, democráticamente. Pero le damos un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de esta reforma para que el presidente lleve al Congreso, no para que él la Ujú. promulgue, sino para que él la Sí. presente para los debates que debe tener una ley estatutaria que le ponga las condiciones a cada una de las modalidades de democracia interna, cuándo deben ser, quiénes pueden participar, quién financia esos gastos, en qué momento se pueden inscribir los candidatos, en qué circunstancias y para qué elecciones se puede utilizar una u otra figura. Ese es un tema que tiene mucha filigrana, mucho detalle. No podemos llenar la Constitución de tantos detalles específicos, sino debe ser por medio de una ley que debe presentar el presidente para que el Congreso la defina, justamente lo que debe, digamos, la forma de aterrizar ya en concreto la idea de Ujú. democracia interna. Y José Daniel, una pregunta. Tal vez se pensaría a priori que con esto de pronto se representarían más gastos para la nación. ¿Es así o qué es lo que se contemplaría, digamos, porque se sabe que estos procesos pues requieren cierto gasto? Vea, yo no creo que sea más gasto por la siguiente razón. Ya por ley, la registraduría tiene que organizar siempre antes de la elección al menos una fecha para las consultas de los partidos políticos. Acuérdese, por ejemplo, una consulta que se hizo entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Hubo mucho escándalo por el costo, pero es que a la registraduría le tocaba organizarla. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora esa jornada electoral, en donde la registraduría debe disponer jurados de votación, material electoral, urnas, puestos de votación, sistemas de escrutinio, ya no es para que la use solo un partido ahí de vez en cuando, sino para que la usen todos los partidos. Luego yo creería que esta democratización interna no va a costar mucho más de lo que de hecho ya cuestan hoy esas fechas de consultas. Pero por otro lado, creo que si hubiera un costo mínimo, el beneficio es gigantesco, porque el beneficio es tener partidos fuertes que ya no son partidos de roscas, sino partidos en donde los candidatos sí representan a la gente y creo que ese es un avance monumental. Con respecto a los tiempos, porque digamos esto es un proyecto de acto legislativo, es decir, pues se necesitan 8 debates para su aprobación. Hasta ahora pues pasó el primero. ¿Cómo están los tiempos, representante? ¿Sí logra, digamos, aprobarse esta reforma?
Nicolás, yo estoy súper optimista con la reforma política. En la comisión primera de la Cámara, en donde están representados todos los partidos, en el informe de ponencia obtuvimos 32 votos a favor y uno en contra, solamente uno. Ujú. Creo y siento en el ambiente para la plenaria muchas preguntas positivas, muchas ideas, muchas propuestas. Le siento muy buena vibra al Congreso con este tema. Además, por una figura que nosotros incluimos adrede para ayudar a que esto fuera más fácil. Me quiero explicar. Sí. Eh, Generalmente las reformas políticas, usted lo mencionaba ahora, se han intentado muchas, se mueren, se hunden porque afectan las reglas de juego de las próximas elecciones. Y pues Ujú. así como hay congresistas que pensamos en lo que debe ser, hay otros que piensan es con la calculadora propia en la mano. Acá estamos tomando una decisión desde el comienzo y es, estas reformas no van a generar cambios de reglas de juego para las próximas elecciones. Que a mí me gustaría que todo esto aplicara para la elección de Congreso del 2022, claro que sí. Pero si yo insisto en esa idea, la consecuencia es que me voy a quedar sin el pan y sin el queso. Me voy a quedar con el deseo y sin la reforma. ¿Qué estamos proponiendo? Que estos cambios entren a regir o a partir del año 2023, cuando volvemos a elegir alcaldes, concejales, o a partir del año 2026, en la próxima elección de Congreso, para que la discusión no genere nerviosismo en el Congreso, sino sea una discusión tranquila, sin afán, sin presión, sobre cuál debe ser el modelo del sistema de partidos en Colombia. Sí. Bueno, y ya para finalizar, entonces expliquemos cómo sería. Entonces va a ser una reforma política que le faltan 7 de los 8 debates que necesita, pero usted cree que se alcanza a pasar. Principalmente va a tener paridad de género, tendrá listas cerradas. Bueno, ¿qué más beneficios tendrá el panorama grande de toda la reforma? Bueno, yo creo que acá hay unos beneficios enormes. En primer lugar, la paridad ya, para que las mujeres puedan hacer parte no solamente de las listas de candidatos, sino de las corporaciones donde se toman decisiones, que haya más mujeres congresistas, más mujeres concejalas. Es que cómo es posible, Nicolás, por ejemplo, que en el Consejo de Bogotá los bogotanos nos sentimos orgullosísimos porque los 45 concejales, 15 son mujeres. Imagínense, apenas la tercera parte. Y es el consejo tal vez con más composición femenina del país. Necesitamos avanzar kilómetros y por eso las listas paritarias son un elemento que está en el corazón de esta reforma. También eliminar el voto preferente para fortalecer los partidos y alejar de la corrupción y la competencia monetaria de la reforma de las reglas de juego y de las Sí, elecciones. discúlpeme, en ese punto entonces la gente encontraría la lista del partido y solo podría votar por el partido. Exacto, lo que Ya eso no podrán significa, votar como se votaba antes, digamos, por determinado candidato. exacto, la gente antes votaba por el partido blanco y el número tal. Ujú. Ahora ya no hay número tal, ahora usted decide en qué partido milita Encontraría como el partido. ciudadano o con qué Sí. partido al menos se identifica y es por ese partido por el que vota. Y a los que hacemos política, en vez de tratar de brillar individualmente, lo que nos toca es Ujú. hacer brillar a nuestro partido, identificarnos con los postulados de nuestro partido de mucha mejor manera y defender esas banderas para que la gente vuelva a confiar en el partido. Eso va a llevar a que no tengamos una democracia en donde competimos 10.000 actores distintos, sino en donde compiten 7, 8 partidos, cada uno claramente identificado en lo ideológico. Y entonces, para quedar claros, no se crearían más curules. No es que haya a crearse dos No, de senadores ninguna escaños, manera. sino de los 108 senadores que ya hay, se sacarían 12 para regiones. No, Nicolás, yo prefiero que la reforma política se hunda a que esta reforma política cause más curules para el cargo fiscal por parte de los colombianos. Acá estamos proponiendo es redistribuir las ya existentes, quitándole curules al Senado Nacional o quitándole curules a la propia Cámara para Ujú. volverlas curules a favor de las regiones más apartadas del país y más afectadas por el conflicto armado. Ok, bueno, listo, representante. Pues entonces, pues estaremos muy pendientes de este debate, por supuesto, de los que le faltan, y esperamos que esto pueda mejorar la política y las elecciones próximas del país. Muchas gracias por acompañarnos. No, Nicolás, a usted muchas gracias y a todos los televidentes un saludo especial. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía y recuerden que pueden seguir con más información aquí en Semana Televisión y también, por supuesto, en www.semana.com.